No, quiere decir, en este caso, cuando nosotros hablamos de metodologías, enfoques, planeación, quiere decir que toca la médula, es un aspecto central de la organización de la escuela. Complejo quiere decir interesante, quiere decir sustancioso. En ese sentido uso la noción de complejo, ¿no? Quiere decir que tiene muchas aristas y que impacta de manera multidimensional en la organización de la escuela. El maestro que quiere hacer bien su trabajo es el maestro que sabe planear. Ojo, ¿no? Podríamos partir de la incredulidad y decir, vamos, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo puede ser tan importante o cómo desde otra perspectiva se puede simplificar tanto la enseñanza de tal manera que el maestro se arriesga a decir una cosa tan osada, ¿no? El maestro que sabe dar clases, el maestro que sabe enseñar, el maestro que alcanza sus logros es el maestro que sabe planear. Ojo, agregué más cosas, ¿eh? Para hacer más alta la apuesta. La cuestión está en que la planeación parte de un análisis, parte de un diagnóstico, parte de una exploración continua del estado en que se encuentra el proceso de enseñanza distribuido irregularmente en un grupo de clase. El maestro que planea es el maestro que analiza, que sabe observar, el maestro que comprende las metas y que comprende los caminos que se abren frente a él en términos de didáctica, de pedagogía, para aplicarlo estratégicamente a las distintas circunstancias educativas que representa cada niño. Entonces el maestro que sabe planear es el maestro que tiene un control que abarca de manera muy efectiva todas las dimensiones, todas las escalas y todos los elementos que componen esta realidad abigarrada, compleja, diversa, dinámica, viva, que es el salón de clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que todo esto son metáforas, ¿no? Son metáforas para describir el desarrollo cognitivo de los niños, el desarrollo cognitivo del ser humano. ¿Hay Profesor, alguna pregunta? Sí, adelante. me están comentando los compañeros que están a la espera de que los acepte. Hay varios ya en el grupo de WhatsApp que están esperando a que usted les dé ingreso. Bien, perfecto. Gracias. Lo que pasa es que empieza ya la disertación Buenas tardes. buenas tardes. Ya las palabras te toman por la corbata y se hacen dueñas casi de ti, ¿no? Bueno, esto es real. Lo que pasa es que nosotros somos como los ventrílocuos, ¿no? De un discurso, de un conocimiento. Y entonces, como eres el ventrílocuo, la dinámica misma del discurso te va llevando, se va hilvanando, ¿no? Y exige cierta lógica, cierta coherencia, y entonces pierdes de vista otras situaciones, ¿no? Así es, profesor. Pregunta, ¿pudiéramos grabar la sesión para tener un, no sé, un archivo donde echar mano en caso de los que no han podido estar con nosotros, los que se van a conectar más tarde? De hecho, yo grabo todas mis clases y yo las Ah, ok, comparto a sí, los sí, creo que ya vi alumnos. que está grabando. Muy bien. Yo Gracias. grabo y después subo a Facebook o a mi canal de YouTube y yo les comparto el vínculo para que ustedes puedan ver una y otra vez, o aquel compañero que no pudo entrar para que pueda ingresar a posteriori y conocer el tema, ¿no? Yo sé perfectamente bien que hay condiciones diversas, adversas, para entrar a clase. Yo por eso después le voy a hacer una propuesta a ustedes de trabajo considerando justamente el estado, las condiciones que tienen distintos compañeros. Acá lo importante es comprometerse con el tema, ubicar bien los conceptos que encarna el conocimiento que vamos a abordar y que en esta parte personal, individual, se comprometan a investigar. Si no, mis palabras son palabras muertas. Yo prendo la cámara de Zoom, escucho,
pongo la cara de interesante y me entra por un oído y me sale por el otro. Si no es de mi interés y además, si la clase no me compromete a hacer una investigación más personal, más íntima, más mía, apropiarme de ciertos elementos. Ojo, porque ahí tiene que ver con una cuestión que nosotros vamos a tocar más adelante, que tiene que ver con la forma como está integrado el conocimiento. Todas estas cuestiones de la planeación lo implican, que la realidad es una unidad, la realidad es un sistema. El conocimiento en sí es un lenguaje integrado, organizado, jerarquizado, pero que alude continuamente a la naturaleza integrada, unitaria, orgánica de la realidad, que nosotros segmentamos artificialmente. ¿No se escucha el audio? ¿En verdad? Sí, yo sí lo escucho. Debe ser una falla. Creo que Antonia tenía. Se escucha. Si me ayuda, si me dicen, si me indican la mayoría que está escuchando, quiere decir que hay un problema, pasito, no llevamos prisa. Como decimos, el programa que estamos usando es gratis. El que guste entrar, entra. El que tenga alguna preocupación, algún pendiente, sale. Este espacio es completamente de permanencia voluntaria, ¿no? Para que se ponga toda la atención y se ponga todo el compromiso, la atención, la permanencia es voluntaria. Yo no tomo lista. No. Yo creo que es un asunto de compromisos. ¿Me dicen si se escucha? Sí, se escucha. El que tenga problemas allí con su dispositivo, que no se desespere, no vaya a ser que termine enredado con un cable, cayéndose por ahí porque que crea que estamos en una carrera, ¿no? ¿No? Es la idea de como dice la leyenda que comentaba Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando en una batalla en Egipto lo perseguía el ejército inglés y le zumbaban las balas por las orejas. Y decía Napoleón, a todo su ejército, despacio, que llevamos prisa. Despacio, que llevamos prisa. Entonces, las cosas poco a poco, completo, tranquilo, a la vista de todos. Les pido nada más que se silencie los dispositivos. ¿Sí? Si alguien quiere intervenir, lo enciende inmediatamente, me interrumpe, no hay ningún problema. Admitiendo a otro compañero. Bien. Les decía, la realidad está integrada, es una unidad. El ser humano la segmenta, la divide, la capitula, ¿no? Quiero decir, la va compartimentando de manera cada vez más pequeña, más particular, porque va precisando, profundizando en las capas cada vez más específicas de una disciplina. Pero eso no nos puede hacer perder de vista que la realidad implica una integración dialéctica de todos esos campos. Artificialmente, nosotros hemos creado esas segmentaciones para racionalizar, para profundizar en el conocimiento y para esclarecer las leyes internas que dominan esos campos cada vez más específicos. Nos permite dosificar nuestras fuerzas, enfocar nuestras capacidades y profundizar en esos conocimientos. Nosotros vemos en las bibliotecas, vemos en los artículos científicos, vemos en las universidades una segmentación y una compartimentación cada vez más específica del conocimiento.
Claro que necesitamos a los filósofos de la ciencia, a los historiadores, a los sociólogos, como los pensadores de toda esta unidad, ¿de acuerdo? Para que nos recuerden los grandes discursos integradores del universo, cómo se comunican, cómo se integran y cómo funcionan como unidad. Claro que son discursos y enfoques generales que siempre nos dan un norte, que están cargados de ideología, que le dan sentido a la práctica, porque siempre nos invocan un mundo total. En momentos de crisis, esos grandes discursos colapsan. En momentos de crisis o de grandes cambios, que es decir exactamente la misma cosa de otro modo, sobrevienen crisis de los discursos científicos, se ensanchan y se replantean esos grandes discursos y hay grandes cambios de paradigmas para volver a integrarse. Ojo, porque coinciden esas disgregaciones de los grandes discursos filosóficos que influyen definitivamente en la práctica científica y la forma como concebimos la realidad. Decía Nietzsche, los marcos por los cuales vemos son los marcos que le sirven de contorno a nuestra visión. Nietzsche es un filósofo fundamental en esas cuestiones. Coincide la debacle de esos discursos generales con momentos de crisis cultural. Claro que los momentos de crisis cultural, visto en su unidad, son muy importantes para el progreso de las sociedades, porque es allí incesantemente como se buscan soluciones a las grandes cuestiones. ¿Por qué estamos juntos como sociedad? ¿Cómo llegamos a este momento de la historia? ¿Quiénes somos? No se plantean esas preguntas en momentos de esplendor de los pueblos. No, todo lo contrario. Se plantean en momentos de crisis. Admito otro compañero, Christopher. Gracias por avisarme. Bien, entonces esos momentos son momentos de evaluación. Son momentos de introspección, de reflexión, pero colectiva. Bueno, cada individuo es representante de una colectividad, ¿no? Así el hombre más solo va representando una sociedad. No, en ese sentido, pues no existe un hombre solo literalmente, más que un paria, ¿no? Pero la cuestión está en que nosotros somos parte de esa sociedad y así nos saquen de la sociedad, vamos en representación de una cultura, de una época, de una sociedad. Va dentro de nosotros entablando un diálogo, perfilando, dándole todo su estructura a nuestra mente. Entonces, cuando yo hablo, pues hablan mis padres, hablan mis amigos, hablan incluso las personas que discrepan de mí, que debaten conmigo, que entramos en una discusión seria, ¿sí?, sobre los tópicos que nos interesan. Va delineándose uno de los hechos más complejos de la psicología, que es la personalidad humana. Es un brete, es un asunto muy complejo. El ser humano es un ser autopoyético, o sea que es recursivo, que continuamente está en una reflexión que va definiéndolo a sí mismo. En cada ciclo de reflexión, de introspección, que implica el diálogo social mismo, tú vas dándole forma a tu interior y va definiéndose tu personalidad. Ojo, en una interacción muy sutil entre los elementos biológicos, genéticos y los elementos socioculturales y ambientales. Nosotros somos también una unidad, ¿no?, integrada plenamente al mundo que llamamos sociedad humana. Estamos inscritos en un momento de la historia, no voy a decir encadenados, porque gozamos de mucha libertad,
porque el ser humano es un ser plástico y abierto, pero sin embargo, sí tenemos marcos muy concretos que son las relaciones humanas que sostenemos diariamente y son los contextos institucionales en los que se llevan a cabo esas interacciones. Damos por descontada esas instituciones porque están dentro de nosotros, forman parte de nuestra conciencia. Esas instituciones son la familia. Los niños lo viven. Es un hecho que es una experiencia en términos cartesianos. Es una experiencia que se sacude cuando el niño se da cuenta que otro niño tiene papá, que él tiene papá, pero que su papá también tiene papá, porque su concepto de la familia es tan concreto, es tan real, es tan evidente que no puede plantearlo en el plano de los conceptos y colisiona su mente con la realidad. Nosotros vamos ensanchando el campo de nuestras interacciones sociales cuando vemos la familia extendida y cuando vamos a la escuela y cuando interactuamos con otros que tienen autoridad sobre nosotros, pero es una autoridad social, no una autoridad moral. Ojo, porque nosotros vamos entrando en un mundo más complejo y ¿qué es lo que sucede? Que nuestra mente se va haciendo más compleja. Nosotros vamos interactuando en distintos escenarios y nuestra mente va construyendo nuevos escenarios mentales también. Las cosas que suceden en la escuela, en términos cognitivos, no pueden suceder en la familia. No nos ofrece la perspectiva, ni nos ofrece la pauta, ni nos ofrece la organización, ni nos ofrecen los contenidos. La dinámica de la escuela es tan particular como el particular es la mente que consigue la actividad escolar. La actividad escolar abstrae, generaliza, conceptualiza, porque orquesta actividades igualmente abstractas, donde la actividad se inhibe y se concibe lógicamente, conceptualmente el mundo. Y es así como se consigue una mente intelectual, que está enhebrada lógicamente por las categorías que encarna el conocimiento. La aritmética básica, el español, el ABC más básico, cosas en las que el niño no ha reflexionado en el contexto familiar, se le presenta, claro, se le presenta porque es parte de la cultura, pero no se le presenta de manera sistemática, pautada como actividad. Ojo, hoy más que nunca hemos sido sensibles de esta cuestión porque la casa se ha convertido en la escuela a distancia. Y el papá, el tutor, se ha convertido un poco en el sustituto del maestro. Y monitorea y ve y hace lo posible por ajustar un poco las circunstancias de casa a las circunstancias que exige el trabajo escolar. Y entonces nos damos cuenta que la escuela es un espacio súper especializado para el desarrollo cognitivo por medio del trabajo regulado, pautado, calendarizado, ¿sí? Entonces tiene una estructura, tiene una dinámica, tiene una naturaleza específica. Los niños pueden trabajar 1, 2, 3, 4, 5 trabajos en una jornada normal de clase. Los papás sintieron inmediatamente que era demasiado trabajo, pidieron que bajáramos las velocidades, porque eran 5 trabajos más la tarea de 5 trabajos. Les pareció un mundo, pero es el trabajo regular de la escuela. Se trabaja muchísimo en la escuela. ¿Por qué? Porque es un mundo organizado para aprender. Ojo, porque aquí viene la cuestión de la planeación.
¿Cómo organizas todo esto? ¿Cómo proyectas todo esto? Admitiendo a otra compañera, a Isaac. Gracias. Les digo, nosotros tenemos en el escenario escolar un escenario de diversas dimensiones. El más importante es el salón de clase, es la actividad real, el currículum real que va construyendo el maestro en su interacción con el alumno, con la mediación de un contenido. Pero lo más importante, ¿sí?, sin el ánimo de simplificar esto, es el encuentro entre dos mentes. Es el encuentro entre la mente del maestro que va allanando el camino, dice Jerome Brunner, creando andamios. No se confunda esto con la simplificación, con la reducción al mínimo de la complejidad, con la síntesis mínima, destilada, simplificada, reducida prácticamente a coma 00. No es así. No caigamos en el engaño de que para mejor enseñar hay que simplificar al infinito. No, hay que encontrar unidades cargadas de sentido que expresen el cuerpo del conocimiento y que vaya allanando un ascenso conceptual. Claro que hay que segmentarlo, hay que simplificarlo en su momento como una técnica, ojo con la conciencia técnica de esta cuestión, que nosotros llamamos didáctica, pero sin perder de vista que el niño puede poco a poco integrar elementos muy complejos, escalonadamente más complejos en el conocimiento. Me adelanto, perdón. La cuestión está en que todo esto es una planeación. El maestro tiene conocimientos de psicopedagogía, comprende la edad en términos intelectuales, comprende la edad de sus alumnos, conoce los conocimientos que vienen en el currículum, sabe cómo se integra en el conocimiento general humano, conoce la historia, sabe cómo se han ido construyendo esos conocimientos, porque esos son construcciones. El hombre no halló de manera natural las matemáticas. El hombre no halló de manera natural la geometría. La ha creado. Dice el señor Cassirer que la geometría lo inventó el ser humano viendo las estrellas, que no había nada en el campo de su visión. En el horizonte de su visión no había absolutamente nada que invocara las formas geométricas, ni los círculos, los cuadrados, los triángulos, que fueron las grandes civilizaciones milenarias en Asia, en América, en Egipto, Mesopotamia, las grandes culturas agrícolas, que revisando la regularidad de los ciclos anuales, estacionales y ciclos más amplios de décadas, que empezaron a ver la regularidad, los ángulos, que la geometría nació en los cielos, en la observación astronómica. Es un postulado de Cassirer. Tiene sentido. Dicen, bueno, no tiene la prueba. Pues no, es que no tenemos máquinas del tiempo para viajar al momento exacto. Sería maravilloso, ¿no? Ver cómo eclosiona en la mente de los sacerdotes la regularidad de ángulos y ápices y cómo se traduce esto en la geometría, en el cálculo de un área. Sería maravilloso, ¿no? Se nos va acabando un poquito el tiempo, pero cuando se corte abruptamente, yo les mando otra invitación. O llegan ustedes, entran a la reunión que les he enviado y volvamos a entrar, ¿no? Bien, pero les decía, o sea,
No estábamos allí, pero es una tesis, pues, que él plantea. Si alguien tiene una mejor, pues adelante, es parte del debate filosófico. Pero la cuestión está en que esas sociedades que veían las estrellas, que buscaban el destino en las estrellas y que encontraron formas geométricas, iban en busca del futuro. ¿Qué significa esto de que iban en busca del futuro? No me quiero exceder en metáforas. No, la cuestión está en que lo que sucedía en el pasado muy probablemente se iba a encontrar en el futuro. Los sacerdotes en Egipto veían crecidas del Nilo y veían descensos del Nilo hasta que había un ciclo de falta de agua y la tierra se agrietaba y todo se marchitaba, y cuando la situación era extrema, volvían a llegar otra vez las aguas. Venía la crecida de los ríos y todo se volvía fértil y verde. Y entonces la conciencia de un mundo integrado nace primero bajo el paradigma de los ciclos, de lo circular. Lo que está en el pasado necesariamente está en el futuro. No es que fueran tontos y no registraran variaciones. No, eran inteligentísimos, con una capacidad y un conocimiento de la astronomía que todavía hoy nos sorprende. La cuestión está en que ellos empiezan a registrar las pequeñas variaciones como elementos de un cuerpo cíclico más amplio. Y entonces empiezan a registrar en sus calendarios ciclos que abarcan siglos, miles de años, fenómenos que fueron pronosticados por ellos y que hoy estamos viendo en los cielos. O sea, que de alguna manera sí viajaron al futuro. No quiero exagerar esto, pero la cuestión está en que tiene un fin práctico muy interesante. Los sacerdotes, apostándose en las cimas de sus pirámides, que es un símbolo muy interesante respecto al poder y respecto al conocimiento, observaban el trabajo y observaban las estrellas y registraban los ciclos y preveían el futuro. Y entonces empezaron a inventar el tiempo. Definitivamente veían más que los demás. Podían registrar y podían prever, y por eso podían organizar el trabajo, planear el trabajo. Yo imagino que un hombre analfabeta que los veía desde la base de las pirámides, ¿qué podía comprender? Podía comprender los elementos más básicos de la liturgia de aquellas religiones, los días sagrados, los elementos de la parafernalia religiosa, y los obedecía. ¿Por qué? Porque veía esa faz práctica. Cuando los sacerdotes decían, van a comenzar las lluvias, y efectivamente comenzaban. Hay que desasolvar los canales y hay que darle mantenimiento a las represas. Y efectivamente, unas semanas, 2 semanas, y se sobrevenían las lluvias. Imagínense la maravilla que era para la gente común ver esos pronósticos y ver qué sucedían. Y entonces nace el pensamiento mágico, integrado, acuerpado con los conocimientos religiosos, bajo el paradigma de los ciclos. Es lo que nosotros podemos ver en las grandes pirámides, en las grandes edificaciones que son ciudades, pero son ciudades sagradas, orientadas según determinadas constelaciones, con reyes, sacerdotes que eran los hombres embestidos de un halo sagrado. Ahí nace la palabra, por ejemplo, teoría, a teoría, ¿de acuerdo? O sea, la palabra teoría tiene que ver con esta
experiencia de ver más allá, de integrar campos de visión y establecer explicaciones generales del universo que nos rodea. Y son estos elementos los que nos permite anticiparnos, tomar la temperatura de las cosas que suceden frente a nuestros ojos, pero ponerlas a la luz de un enfoque más amplio. Y entonces nos permite intervenir y nos permite decidir, tomar decisiones anticipadas y entonces dirigir a la sociedad. ¿De acuerdo? En esta cuestión yo creo que es fundamental entender que el hombre no vive en un escenario vacío, sino que vive en un escenario, en una realidad que está constituida fundamental y básicamente por información, por conocimiento, por lenguaje. O sea, el hombre que está menos educado vive en una realidad más pobre. El hombre que está más educado, que es más culto, vive en distintos planos, bajo un universo más abigarrado, complejo, dinámico, vivo y exquisito, por los sentidos, por lo sensible y por lo intelectual. Integra el arte, integra la ciencia, integra el gozo de la arquitectura en lo espacial, integra el pasado en términos de conocimiento y ve al futuro. Es un hombre culto. Obviamente una persona que lee a Goethe en alemán o que puede leer en francés, que discurre en inglés, que ve la flauta mágica de Mozart en su idioma original, obviamente no está viviendo única y puramente en esta dimensión. Pero un ser analfabeta sí. Ese sí está encadenado a sus circunstancias. Es una persona que vive en un mundo, ¿sí?, menos dinámico, más volcado hacia el tradicionalismo, las ideas anquilosadas del pasado, porque es una persona que depende de pautas más cortas. Necesita ceñirse a lo que le dijeron, a lo que le ordenaron, a lo que siempre se ha hecho. Son individuos de sociedades más tradicionales. No quiere decir que no planeen, claro que planean. El ser humano siempre se despega de su entorno inmediato y busca que sus acciones tengan sentido. La cuestión es cómo están orientadas, hacia el pasado, hacia la tradición, marcando siempre la pauta de lo que se ha hecho siempre o innovando, incluyendo nuevos conocimientos, viendo hacia el futuro, transformando activamente su entorno, integrando conocimientos nuevos y refuncionalizándolos, valga, en función de sus necesidades, de sus expectativas, porque su contexto es más amplio. Lo que están haciendo en Europa, lo que están haciendo en Estados Unidos, lo que están haciendo en Israel en términos de la producción agrícola, el aprovechamiento del agua, el mejoramiento de las semillas, son contextos infinitamente más ricos de personas cultas, bien informadas, doctas, que basan su contacto del mundo en el conocimiento. Bien, pues esto hacen las escuelas al planear y responder una pregunta básica. ¿Qué niños queremos? ¿Qué sujetos tenemos que formar? Nosotros necesitamos a niños que saben leer y escribir, pero ya no es suficiente. En un momento determinado fue más que suficiente, era la meta misma de la educación. Hoy ya no es la meta misma de la educación. Necesitamos integrar las tecnologías y tenemos que incluir los idiomas y tenemos que hacer a los niños más activos y capaces para buscar su propio conocimiento. Que teníamos, él y algunos otros. Entonces, hasta que viene Vargas Llosa y le dice, mira, esta es una dictadura perfecta, hasta entonces como que reaccionamos, me incluyo,
y empezamos a ver esto que no estábamos viendo, que sí había intelectuales. Sí, es lo que nos pasa, muchas veces no conocemos y lo que conocemos es muy ad hoc. Siempre me acuerdo de este Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, como hace la reflexión hacia México, pero siento que se queda corto, siento que no tiene la profundidad que a mí me hubiera gustado que abordara un intelectual de su nivel. Totalmente de acuerdo. La grandeza, el valor de Octavio Paz no se puede poner bajo cuestión y sin embargo tampoco se puede negar que fue un intelectual al servicio del poder, que él gozó de las mieles del sistema y que fue una persona clave para la creación de toda una pléyade. Ojo, la palabra es una concesión, ¿eh? Pléyade de intelectuales orgánicos, intelectuales que hicieron la labor de la complicidad para maquillar al régimen y hacer una simulación democrática. Como ellos podían gozar de una libertad dosificada, de una libertad en pequeñas dosis, entonces se hablaba de una apertura democrática. Claro que visto desde su perspectiva, no habrán mentido del todo. Ojo, vivíamos un régimen priista monolítico terrible, que como tenía bajo su gracia la idea de descender de un proceso revolucionario, creía legítimo todos los abusos que cometía, los robos, los hurtos descarados. Primero, de los presupuestos, luego de los servicios, luego de los recursos y luego del país entero. Del país entero en 3 dimensiones, ¿eh? Porque son rateros tridimensionales. O sea, se roban la tierra, se roban los servicios y se roban los recursos naturales del subsuelo. Privatizan las playas, venden las islas y sacan provecho del robo de tierras mexicanas. Entonces, esta tridimensionalidad de su descaro los ha llevado a una bancarrota moral. Son personas sin escrúpulos. Y entonces, ellos en un momento determinado sí representaron, pues, una cierta apertura de un régimen esclerosado y antidemocrático, pero sirvieron al montaje teatral de una democracia muy estrecha y después cómodamente sirvieron a que la simulación, el simulacro democrático se impusiera y fuera inamovible. De tal manera, ¿sí?, que los avances, las profundizaciones de la democratización costaban vidas a líderes campesinos, a líderes estudiantiles, a líderes obreros, persecuciones sistemáticas al magisterio, por un poquito más de democracia. Mientras ellos cantaban loas, ¿sí?, a sus ateneos y sus pequeños reductos de apertura. Ahora dicen que vivimos en una dictadura, que los amordaza, que los limita con los medios de comunicación masivos centrados en sus declaraciones y reproduciendo la noticia nacional e internacionalmente sin que nadie se los impida. Y eso es, oiga, disculpe, pero ¿cuál antidemocracia? Pues si no paro de escuchar sus declaraciones absurdas. Eso es la democracia. Lo que pasa es que usted ha perdido el poder. Y su lamento se escucha hasta la luna.
porque no concibe usted la independencia y la autonomía de su opinión, porque su opinión tenía precio. Salían los gastos del gobierno federal. Vivía la vida de un intelectual consagrado, ¿sí? Sin que escribiera, porque usaba alumnos para que le redactaran los libros, los capítulos de sus libros, sus artículos periodísticos. Eso está probado, ¿eh? Y hay un escritor, perdón, hay un escritor monero, michoacano, ya murió, Ríos, no sé si usted lo recuerda. Siempre fue crítico del Nobel que se le dio a Octavio Paz y siempre decía que de no haber sido por Fundación Televisa no lo hubiera conseguido. Claro. Por ahí comentaba la paz octaviana y algo escribía. La verdad ya de Ríos son muy interesantes sus libros, pero era monero mexicano. Es que los premios Nobel han caído completamente en el descrédito. Los premios literarios han caído en el descrédito. Los premios a nivel internacional y a nivel nacional han caído totalmente en el descrédito, porque se sabe perfectamente bien que son dádivas, que no van orientadas a premiar o a reconocer el mérito intelectual, creativo o artístico de una persona, sino su pertenencia, su incorporación a una mafia burocrática. En México la palabra está endosada. En México la opinión está acotada, está concesionada a unos cuantos. Es parte de la apertura democrática que hay que conquistar. Es una lucha permanente de los pueblos, ¿eh? No es que la alcances el lunes y puedas echarte a dormir. No, no, no. No, se tiene que conquistar y se tiene que ampliar y se tiene que profundizar todos los días. Porque traemos a cuestas una historia antidemocrática muy espesa, muy, muy, muy complicada de desmontar. ¿El maestro va a tener su papel allí? Sí, pero no puede estar sola la escuela. Entiendo perfectamente bien que la escuela tiene que tener sus cómplices, tiene que tener las personas que coadyuven a generar un escenario cultural más rico y propicio para el crecimiento intelectual. La escuela no puede estar rodeada de enemigos y tener éxito. No puede estarle diciendo a un niño que sea honesto, que respete la ley, que sea un ciudadano honrado en su clase de ética y civismo y en la escuela y en el entorno social se comprueba todos los días que los que tienen el poder y el dinero son los pícaros. No, porque es una mentira, es una falacia lo que le estás enseñando al niño. Entonces, en ese sentido, materialmente hablando, la escuela necesita a gente honrada que multiplique su poder, que le dé coherencia a sus enseñanzas en el contexto público más amplio. Eso es una cuestión que podríamos ampliarla en un momento determinado. Yo la acabo de hablar. En mi materia anterior le puse mucha atención, pero sería desviarnos demasiado desglosar ahorita aquí el tema. La cuestión es volver al asunto de la planeación. La planeación es un cuerpo articulado que pronostica las condiciones de la clase futura, cómo se va a ir presentando. Profesor, antes de continuar, hay varios compañeros que están pidiendo ingresar, ahora sí, para dejarlos pasar a todos y entrar de lleno en esto de la planeación. Listo. Gracias. A ti. Bien, como les decía, o sea, hay que entender perfectamente bien que el futuro se diseña. El concepto del diseño del futuro es muy importante. Entender perfectamente bien que cuando tú conoces los elementos que van determinando el escenario escolar, tú puedes influirlos. No como un demiurgo, ¿no? Busquen ahí la palabra demiurgo para que sepan a qué me refiero. No como un semidios que va manipulando, que va determinando absolutamente todo. No es así. No es así. Pero ojo,
si vas incidiendo en elementos que te parecen como la palanca de Arquímedes que te permiten ir dándole forma, ir dándole una deriva, un camino a lo que va sucediendo en clase. Y entonces te vuelves un verdadero investigador, te vuelves un etnógrafo de tu clase, te vuelves una persona que como maestro interviene en un plano más profundo. Te vas dando cuenta que la clase puede ir dando pequeños frutos que van madurando según tú vas integrando con mucha coherencia una actividad tras otra. Tiene que ser replanteado la cuestión de la actividad escolar, la calificación, la evaluación, la dinámica de grupos, porque tiene que ser calculado en función de esos frutos que tienen que ser cuidados para su maduración. Entonces, nosotros en esta clase vamos a partir del hecho, ¿sí?, del presupuesto teórico de que la realidad responde al diseño humano, que hay una serie de enfoques, de encuadres y de metas que te permiten intervenir estratégicamente en lo que sucede, en los logros de la escuela. Por supuesto que el maestro común intelectual necesita involucrar a la autoridad, necesita involucrar a los colegas y necesita involucrar a las familias para suscitar esos cambios. Porque con un poco más de coherencia, de integración coherente entre la escuela, el aula y la casa, se pueden lograr muchas metas que parecían imposibles. Si tú hablas con los padres y les dices el gran impacto que tiene escuchar un cuento en la radio, para que los niños conozcan la radio, porque tú en la escuela vas a hacer un programa de radio, que los niños van a escribir un libreto, que van a llevar un micrófono, que van a grabar, que van a editar en un simple USB, que los niños van a hacerse productores, locutores, editores de un programa de radio, que va a llevar cada quien su copia con su cápsula y que se va a integrar un programa de radio. Los niños se hacen copartícipes en este trabajo. Es muy interesante. Pero el papá tiene que estar en sintonía con esta ambición de enseñarle al niño a través de este medio tan poderoso que es la radio. Ojo, ¿qué es lo que tenemos? Prendes la radio, una estación cualquiera, y es todo menos pedagógico. Es un medio poderosísimo para detonar la mente y la creatividad humana, que en un momento determinado del siglo pasado revolucionó la mente y que hoy está en manos de gente que parece que atenta contra la inteligencia. Tú prendes una estación de radio y perreo. Das a otra estación, perreo. Profesor, ¿puedo intervenir un poco? Sí. Voy a aprovechar para hacer mi comercial. Yo tengo un canal de YouTube y estoy subiendo videos con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años. Cuando iniciamos el proyecto, mi hijo me dijo, papá, quiero ser youtuber, quiero tener un canal. Pero su idea era hacer un video sobre Minecraft. No sé si alguno de ustedes conoce el videojuego. ¿Cómo? Y los videos de Minecraft más o menos son de una persona que juega y va narrando el juego. Yo le dije, vamos a hacer videos, pero ¿qué te parece si lo hacemos de otra cosa que te llame la atención? Y decidimos por mitología griega. Entonces, en estos videos yo acompaño a mi hijo y vamos platicando un poquito de la mitología griega, de cómo se crea el cosmos y demás. Esto me lleva a que los niños aprenden de los padres. O sea, si quieres que tu hijo aprenda, tienes que ser tú el ejemplo. Alguien me decía en alguna ocasión, me da coraje ver que mi hijo, o un compañero de trabajo,
se la pasa metido todo el día viendo estos videos de Minecraft donde otra persona juega, ellos ni siquiera juegan. Pero cuando haces memoria y ves a las personas que les gusta el fútbol, son gente que está metida 2 horas viendo cómo los demás juegan, mientras otras personas se los narran, se los platican. Entonces, como que esa partecita no nos ha caído, no nos hemos podido identificar con ver que nosotros estamos haciendo lo mismo que están haciendo nuestros hijos, solamente que nosotros en un medio un poquito más o menos desarrollado, que es la televisión, y ellos ya están entrando al YouTube, al Internet. Pero en la esencia es lo mismo. Ves un partido de fútbol, un partido de básquetbol, y ves lo que están haciendo los videos de Minecraft, y es lo mismo. Y aún así el papá se queja y dice, no, es que yo no sé cómo mi hijo le gusta eso si él ni juega y nada más hay una persona que se lo está contando. Había puesto eso en perspectiva, tienes totalmente la razón. Sí, yo caí en cuenta hace poquillo porque le digo, mi hijo quería hacer eso y dije, pero ¿de dónde saca la idea? Y ya viendo cuando mi compañero se estaba quejando de su hijo, que solamente veía cómo alguien más jugaba por él, dije, pero pues sí es lo mismo que hacemos cuando vemos un partido de fútbol. Yo no estoy jugando, pero aún así me emociono, grito, me pongo una playera, digo, vamos, y perdimos, o ganamos y ganamos. Sí, pues es que no es tan común que dejamos de ver, pues, la ironía, el absurdo. Es lo que nosotros transmitimos y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos es lo que nuestros hijos aprenden. Ahora que usted comentaba lo de la honestidad, tiene razón. Mis comentarios o los comentarios de las personas hacia los políticos son rateros, los políticos no son honrados. Entonces, ¿cómo les enseñamos a ellos a ser ciudadanos si no tenemos ejemplos a seguir? Sería interesante ponernos a trabajar en eso, por lo menos los que tenemos hijos y los que estén pensando en tenerlos, que vayan pensando que es una responsabilidad, que no es simplemente dejarlos a la buena de Dios, hay que ser nosotros el ejemplo. Por supuesto. Buenas tardes. Sí, adelante. Disculpen por el ruido, pero voy saliendo del trabajo y voy camino a casa. Entiendo todo lo que dicen y entiendo perfectamente lo que es una planeación y lo que conlleva y para qué es, los objetivos. Tengo 3 años siendo maestra sustituta. Lo que ando un poquito perdida, ya cuando entré a la clase ya estaban hablando de ese tema. Me gustaría saber por qué están hablando de la planeación. O sea, entiendes algo pedagógico y todos lo necesitamos, pero ya entré, ya estaba comenzada, entonces me gustaría saber si me podrían dar un pequeño resumen. Sí, hacemos el resumen, Paulette, por supuesto. Muchas gracias. Yo les decía que el ser humano vive en un entorno diseñado por su propia mano. Claro que este diseño responde a una concepción del universo, un cuerpo de ideas que está en su conciencia y que pone todas sus energías a trabajar para alcanzar. O sea, como si hiciera de la realidad pues una imagen a semejanza de él. Esto es posible cuando el ser humano controla con sus medios técnicos un entorno natural cada vez más vasto, ¿no? En las culturas milenarias, lo que nosotros tenemos es un control de los ciclos, de los ciclos agrícolas. Y que entonces poco a poco el descubrimiento de la regularidad de los ciclos estacionales, los sacerdotes comienzan a administrar y regular el trabajo, a planearlo y a planificarlo, que son dos conceptos que parecen hermanos, pero que no son iguales. Entonces, la planeación implica un diseño del futuro y la planificación implica poner manos a la obra para atraer el futuro al presente. Esto tiene que ver, por supuesto, con sociedades cada vez más estructuradas, cada vez más jerarquizadas, donde el trabajo se vuelve un trabajo especializado. Entonces, el proceso mismo de el avance cultural, el desarrollo técnico y científico, todo el proceso histórico que ha hecho de nuestra sociedad cada vez más y más compleja, es lo que le ha permitido al hombre abstraerse de la realidad inmediata para trazar esbozos de la realidad futura. El ser humano se ha vuelto cada vez más capaz de planear y planificar. Es lo que nosotros hacemos en la escuela, pensando en el niño futuro, en el niño y las actitudes y las aptitudes que tiene que poseer, que tiene que conocer, que tiene que llevar a cabo, de las cuales se tiene que apropiar.
Ojo, porque esa es una cuestión que responde a un diseño de país. El diseño de la escuela es un diseño clave cuando tú buscas el proyecto de una nación. Nosotros queremos ser una nación soberana, independiente. Queremos ser un país con una industria desarrollada. Queremos ser un país culto, un país inscrito plenamente en el siglo XXI. Queremos ciudadanos cultos, políglotas, que participen en los mercados internacionales. Necesitamos un perfil de ciudadano que llegue a primero de secundaria, porque el mexicano promedio tiene estudios de primero de secundaria. No, no queremos eso. Por eso nosotros nos vemos de manera juiciosa, muy crítica, muy severa, y hablamos de la educación mexicana como una educación que va al fracaso. Necesitamos subir la cobertura escolar. Lo estamos logrando. Nosotros necesitamos subir el promedio escolar del mexicano. No lo hemos logrado. Entonces, cada 3 años nosotros nos enfrentamos a la prueba PISA, y la prueba PISA nos dice, sigue siendo un país de reprobados. Sigues fracasando en español, sigues fracasando en ciencias, sigues fracasando en matemáticas. Pero visto individualmente, vemos que los puntajes individuales están subiendo sistemáticamente. Hay que analizar los datos, ver qué factores son propicios y cuáles son adversos, cuáles son nocivos, perniciosos, y organizar todas nuestras fuerzas institucionales para hacer de una escuela más capaz, una escuela más efectiva, una escuela más eficiente. Y entonces nos vamos dando cuenta que lo que necesitamos es un perfil de maestro diferente. ¿Qué es esto? Planeación, planificación. Pues la escuela está a debate y la escuela está siendo reformada. Entonces, la planeación, otra forma de decirlo, es el diseño del futuro. Y esto tiene que ver con una concepción mental. El ser humano cuando creía que los dioses intervenían en la realidad y se creía esclavo del destino, pues no tenía nada que hacer. Tenía que hacer rituales propiciatorios y punto, y esperar. Pero hoy que domina el pensamiento racional y científico, y como dice Nietzsche, Dios ha muerto, que tiene que ver con la muerte de una mentalidad, ¿no? Pues hay que entender el planteamiento nietzscheano. La muerte de una época y la construcción de una moral y de una visión, de una imagen del ser humano como creador, como quien diseña su entorno, como un agente volitivo que va transformando el entorno social, que es el que escribe la historia. Bueno, pues nos vamos haciendo más ambiciosos y más capaces, porque es lo que sucede, que cuando te haces más ambicioso, te haces más capaz. Y entonces detonas las fuerzas de la técnica, de la ciencia y del trabajo, la tecnología, poniéndola al servicio de una meta, ¿sí? Ahora, esa meta, hemos sido tan capaces de conseguirla que tenemos al mundo desquiciado. O sea, las capacidades técnicas que hemos desatado en el mundo del capitalismo neoliberal actual, globalizado, pues nos pone frente al dilema ético por excelencia. ¿Podemos? Sí, sí podemos, pero debemos. Entonces, ojo, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la siguiente cuestión, con la cuestión de la libertad, la capacidad del ser humano de transformar el entorno. Y la escuela ha creado los sujetos que lo han logrado. Entonces la escuela se encuentra en un verdadero dilema ético. Formamos a los sujetos que se integran a la maquinaria, al sistema que ha llevado al mundo a este callejón sin salida. O reformamos la educación y trazamos sus éxitos en función de otras metas, porque el mundo no puede más. El mundo no puede más. El imperativo de la ganancia creciente y de la ganancia creciente al infinito ha llevado al mundo al precipicio. Estamos viendo frente a nuestros ojos y en tiempo real
cómo se precipitan, cómo colapsan ecosistemas enteros. La crisis del agua y el calentamiento global son los últimos capítulos siniestros del gran éxito de la tecnología humana, movida por el imperativo de la ganancia al infinito. ¿Para qué esa ganancia? Para tener una salud pública mejor, para tener grados de bienestar mejor, más amplios, para tener una mejor educación universitaria. No. Para que concentren más riqueza, una riqueza obscena que no pueden gastarse en 10 vidas el 1% de la población humana. No les estoy inventando absolutamente nada. Ustedes pueden verlo en el estudio de Oxfam, que le dedicó a toda la economía mundial el año pasado, y dice, a ver amigos, el capitalismo global va muy bien. O sea, tiene el mundo hecho un desastre. Más del 50% de la riqueza mundial está concentrada en el 1% de la población. Y esta es una tendencia histórica al alza. O sea, que una persona que goza de un salario millonario podría alimentar a 50 familias. Que el agua que gasta, que usa y desperdicia, no para beber y asearse, que es un derecho humano, no, para regar sus campos de golf, para llenar su piscina olímpica privada, para bañar a sus mástiles y a sus caballos pura sangre, sirve para dar de agua a 5 o 6 pueblos. O sea que es la acumulación, la concentración del dinero, del poder, que no es lo mismo, de los recursos, del espacio y el tiempo y de las oportunidades. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo, una concentración mórbida, grosera, de todos estos elementos en pocas manos. Y el empobrecimiento colateral de millones de personas. Y ojo, porque en el estudio de Oxfam señalan claramente que en esta estadística del desastre a quien peor le va es a la mujer. A quien peor le va es a la mujer indígena. A la que peor le va es a la mujer indígena en Latinoamérica. Entonces, maestro, perdón que lo interrumpa. Hay varios compañeros que quieren que los acepte. Veo aquí a Gualberto, estaba afuera. Entonces, bueno, ese es un resumen. Es como dar 2 pasos atrás y uno para adelante, ¿sí? En la exposición. La cuestión está en que cuando nosotros vamos respondiendo a la pregunta, ¿qué niño necesitamos formar en la escuela? Un niño que sabe leer y escribir, un niño que sabe investigar, un niño que sabe usar varias fuentes de información, un niño que sabe escribir en relación con un proyecto, un niño que puede involucrarse en un trabajo en la edición de video, en un programa de radio. Nosotros vamos formando y encaminándonos al diseño de una institución y al diseño de una clase que tiene esas ambiciones. Bien, no son las ambiciones actuales. Por eso tenemos a los niños que tenemos en la escuela. Profesor, no son eso que tenemos en clase. Por eso tenemos los resultados que tenemos. Sí, dígame. ¿Quería intervenir alguien? La compañera Pauleta había pedido la palabra. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes que no la veo en la lista? En la lista oficial creo que no están todavía. Ellas son de otro. Quiero decir aquí en la lista de los compañeros, yo creo que su internet la sacó. Aquí está. Sí, yo sí la veo. Disculpe, maestro. Ahí está. Adelante. Mi pregunta era, entonces nos estaríamos basando en la planeación y ejecución.
Lo que nosotros vamos a hacer acá, Paulette, es leer los artículos que yo les vaya pasando. No sé si en ese sentido sea tu pregunta. Yo el día de hoy pasé un documento que les sirve a ustedes para hacer una lectura y conocer los elementos básicos de la planeación. Hay una planeación que se centra hacia el pasado, que va creando diagnósticos, insumos para hacer un análisis del presente. Ahí está en el texto que les mandé. Hay otro tipo de planeación que es una planeación emergente, que va corrigiendo, ¿sí?, gradualmente determinados aspectos de la planeación. Hay otra planeación prospectiva, que haciendo acopio de los elementos que predominan en el escenario actual, según se van presentando las circunstancias, va trazando un mapa de ambiciones muy grandes y entonces va encaminándose hacia el futuro, lo prospectivo, pues. Entonces ustedes van a ver allí los enfoques y los representantes de esos enfoques. Lo van a ver para el día de hoy, van a hacer la lectura, van a hacer un pequeño resumen y me lo van a enviar. Y entonces nos vamos a citar la clase que viene con otro documento que nos permita discutir. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer aquí una disertación amplia acerca de los tópicos que vienen en el texto y otros que me parece pertinente traer a colación, y ustedes me van a escuchar muy atentos. Ustedes van a poner mucha atención para que vean cómo yo voy integrando en un discurso coherente los datos. Les mencioné los datos del señor Edgardo Buscaglia, les menciono los datos del estudio de Oxfam, les comento el artículo que les mandé hoy, y así cómo lo integro en un discurso que es teórico, ¿sí?, que tiene que ver con los planteamientos de Wersch, que tiene que ver con los planteamientos de Brunner, que tiene que ver con los planteamientos de Vygotsky. Y todo esto les sirve a ustedes como modelo para hacer un ensayo final. Van a hacer el resumen de las lecturas y van a hacer una reflexión general de 5 cuartillas en las que se sintetice todo lo que aprendimos, todo lo que salió de la boca del maestro, ¿sí?, todo lo que leímos en los artículos y, por supuesto, cuestiones que a ustedes les parecieron interesantes y que les sirvieron de una investigación personal. ¿De acuerdo? A mí me parece muy interesante el tema del calentamiento global y la forma como el calentamiento global termina siendo, irónicamente, la corona puesta en la cabeza del modelo capitalista de producción, que no respeta fronteras, ni respeta formas de vida tradicional de los pueblos, ni respeta especies, ni respeta la vida. Porque aquí lo que importa son las cuentas bancarias, ¿no? Y me parece interesante ver cómo la educación profesional, la educación universitaria ha colaborado incesantemente en la reproducción y la expansión de las capacidades destructivas de ese modelo productivo. Entonces me parece que es muy interesante ver la educación a la luz de los resultados prácticos de la sociedad. Si a ustedes les parece interesante ese tema, pues a investigarlo. Si les parece interesante lo que acabo de decirles, de las cifras materiales, cómo le van las niñas indígenas, pobres, en la región más desigual del mundo, que es Latinoamérica, pues pongan manos a la obra. Lo interesante es que ustedes salgan aquí con una preocupación, con una reflexión, con un tópico que les sirva para indagar en una cuestión. Que ese sea la columna vertebral del ensayo que van a escribir, ¿no? Siempre, por supuesto, poniéndole a la luz del tópico de la clase, la planeación, ¿sí? La planeación finalmente, como les comenté al principio, es un instrumento que asegura el éxito de la escuela, porque el maestro que planea es el maestro que reflexiona, que observa críticamente su aula, que va haciendo
una reflexión pormenorizada de los elementos que integran la realidad de su aula. Los niños con el componente psicológico, psicopedagógico, ¿sí? Que analiza el currículo, el contenido escolar, las actividades, cómo se van distribuyendo en el tiempo en el calendario escolar, las metas que le exige la sociedad de la escuela, segmentado, ¿no? Parcelado por edad. Entonces el maestro va juzgando, es un intelectual que pone todo esto a la luz de una reflexión. No estoy diciendo que el tiempo se lo haya inventado el ser humano a voluntad. No, por supuesto que hay un telar de fondo que es el mundo natural, el escenario de las constelaciones, la propia disposición de la Tierra en el universo, cómo depende, ¿no? de ciclos determinado por su posición con respecto al Sol. Pero al hablar del tiempo me refiero como una invención humana, me refiero la forma como el ser humano lo midió, de cómo el ser humano trazó su vida con respecto a ese ciclo y cómo le dio un contenido simbólico. ¿De acuerdo? El ser humano no cerró los ojos y se echó a dormir en la noche, cautivo del tiempo. No, en la noche la dispuso para narrar historias que propiciaran el ingreso pleno de los más jóvenes a las concepciones culturales y cosmogónicas que se inventaban los viejos por su experiencia y por su tradición cultural. Entonces la noche fue escenario, pues, propicio para la generación del mundo onírico. En ese sentido es muy importante entender que la especie humana no está encadenada a los ciclos naturales, al escenario, a las leyes de la naturaleza. Y poco a poco ha ido refuncionalizando el tiempo, lo ha ido llenando de nuevos significados. El día no significa lo mismo para nosotros que para los hombres del Paleolítico o del Neolítico. Dentro del mundo paleolítico, la vigilia es una cosa, es evitar a toda costa, ¿no? Ser presa de los animales salvajes. El ser humano está desprotegido completamente. Tiene una capacidad técnica muy limitada para crear piedras con filos, con muescas, para crear anzuelos de hueso. Ustedes lo ven en la industria lítica, limitada, muy funcional, pero poco a poco comienza a especializarse en puntas dentadas, puntas chatas, puntas agudas, con las primeras agujas que le servían para hacer los primeros tejidos. Porque el mundo del trabajo se va expandiendo y el mundo de la mente se va expandiendo. Es una cuestión que el materialismo dialéctico nos hizo muy sensible, que lo que hace el hombre externamente lo vuelca dialécticamente a su interior y van siendo los contenidos y la forma de su propia conciencia. Entonces, en la medida que el mundo del trabajo le permitió al ser humano controlar capas más amplias de la realidad, el ser humano comenzó a subordinar su voluntad a un plan. Ya no actúa solamente en la realidad, actúa en su mente. Pone las constantes de la realidad en una imagen, en una representación mental y las manipula con su imaginación. ¿Cómo?
dotándolas de elementos mágicos. Si nosotros pensamos que la lluvia es de hecho un dios, nosotros podemos hacer rituales propiciatorios para que la lluvia nos sea favorable, no adversa. Que una crecida sirva a los fines de la agricultura. Ojo, el ser humano para llegar a controlar los ciclos del agua tuvo que desarrollar una sociedad entera. Tuvo que desarrollar la ingeniería, las capacidades constructivas para crear canales. O sea, ojo, para que el ser humano alcanzara a conocer los ciclos y después a trazar la ingeniería que les sirviera para dominar el agua, implicó la construcción de los imperios, de los reinos. Mientras era presa o de las inundaciones o de las sequías más terribles. Entonces, el ser humano empezó a despegarse de su entorno inmediato. Empezó a vivir en un tiempo que no existía aún, que había existido y que tentativamente existiría después. Entonces el ser humano empezó a prever, empezó a subordinar su trabajo no a lo que tenía inmediatamente, empezó a trabajar en un plano imaginario llamado tiempo, el tiempo futuro, el tiempo pasado, y poniéndolo en un ciclo que fue la concepción primigenia del orden del mundo que concibió el ser humano. Profesor, ¿puedo intervenir un poco? Sí. Primero, hay unos compañeros que quieren entrar. Listo. Segundo, hay una autora, una historiadora colombiana, se llama Diana Uribe. Tiene en YouTube algunos programas de radio. Y si ustedes la buscan, Diana Uribe se llama Historia del Tiempo. Y ahí narra cómo se fue creando todo esto de la concepción del tiempo desde los egipcios, griegos, romanos y todos ellos. Sí, así es. Y con libro, ¿qué recomendación de libros? La riqueza de las naciones, de Adam Smith, también ahí habla cómo se fue creando esto de la economía. Es nada más la recomendación y aprovechando para que dejara entrar aquí a ver. Gracias por las precisiones. Sí, está la señora Diana Uribe, por supuesto, los libros que nos cita el compañero. Y en YouTube se encuentra una riqueza documental válida, legítima, que les sirve como introducción. El mundo del alfabeto el libro completo hay que conocerlo, ¿no? Hay que concluir los libros porque nos presenta un panorama completo, orgánico de un tópico complejo. Nos presenta la antesala, ¿no? Material de la racionalidad que nosotros hemos ido abrogándole al mundo que nos rodea. El libro nos ha enseñado a pensar, a ver, a comprender, a analizar con sentido el mundo. Pero ahí están las buenas introducciones, asequibles, muy prácticas. Acá el que no aprende es el que no quiere aprender. Aquí el que no conoce es el necio, el obtuso, porque hay muchas cosas a la mano. Hay que buscarlas y son asequibles a cualquiera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues resulta que el ser humano ha diseñado su entorno completo. El ser humano es un arquitecto, es un constructor y es un diseñador de la realidad. Y ahí están las piezas claves de lo que llamamos realidad, las instituciones. Cómo el ser humano, ¿sí? O sea, grupos de personas que conocen mediante la práctica y la teoría tanto un campo que construyen protocolos, que construyen normas, construyen
actos formales, permanentes, sistemáticos, que se llaman instituciones, que son los escenarios fundamentales para la construcción de lo que llamamos sociedad humana. Lo que llamamos nosotros realidad humana es el tejido de las relaciones humanas, ¿no? Si esas relaciones humanas cambian, su estructura y su organización, la realidad cambia. No cambia por efecto del tiempo, no, cambia por efecto de su organización material. Y si nosotros vemos el tejido de las relaciones humanas, que nosotros llamamos realidad, nos damos cuenta que funcionan en escenarios estructurados, que llamamos instituciones. Las cosas que suceden son muy coherentes por el escenario en el que suceden. Las cosas que llamamos familia suceden en el escenario institucional llamado familia. Y las cosas que pasan en la escuela son coherentes con ese escenario, porque está pautado, está protocolizado, está institucionalizado que las cosas sucedan de ese modo. Entonces, toda la realidad responde a una planeación y a una planificación. No sucede por azar. Ojo, porque hay momentos en el que el hombre sí se encuentra ante el azar. Cuando las sociedades colapsan, cuando las instituciones caen en la decadencia, en momentos de guerra, disoluciones sociales, crisis económicas, pero extremas, o cuando las sociedades tienen que ser evacuadas, migran, ¿sí?, por falta de agua, poblaciones enteras que son abandonadas, y entonces el tejido de esa sociedad desaparece, se desintegra, ¿no? Entonces empieza el puro azar. Los antropólogos han hecho un estudio muy interesante de la mente en esas condiciones. Cuando las instituciones colapsan, cuando el tejido social se desintegra en condiciones de guerra. Hay un psicólogo norteamericano de nombre Jerome Brunner que participó en el levantamiento de ese tipo de datos tras la Segunda Guerra Mundial y le preguntaba a los campesinos en la campiña francesa, le decía, ¿qué piensas hacer mañana? Con una Europa que terminó devastada por la guerra. Porque la guerra se trazó la doctrina de la destrucción total. Y no se respetaron monumentos históricos, instalaciones civiles, ni a la población. Era destruir las capacidades productivas, las capacidades de reproducción, los alimentos, las ciudades y a la población. Eso es lo que hizo el mundo civilizado europeo. Destruirse a sí mismo hasta los cimientos. Le preguntaba a Jerome Brunner en la campiña francesa a los sobrevivientes, ¿qué piensas hacer mañana? Y no podía salir una sola palabra de su boca. ¿Por qué? Porque el mundo se colapsó y todo el sentido que venía acompañando ese mundo y lo articulaba desde un pasado hacia un futuro se había desintegrado frente a sus ojos. Cuando la realidad social colapsa, cuando las instituciones colapsan, cuando las familias se desintegran, o sea, hay una crisis mental que hay que ir reparando, sanando poco a poco, reconstruyendo las instituciones, reconstruyendo el entorno social concreto, y entonces la mente comienza a levantarse sobre nuevos cimientos. Es una cuestión que integra plenamente a la mente con los elementos socioculturales y ambientales que vamos creando con otros de modo colectivo. Hay una cuestión muy importante. El hombre no actúa como las acciones animales. Las acciones que emprenden los animales están impulsadas simple y llanamente por su herencia genética, por
para alimentarse, para procrear, para pacer. El ser humano tiene necesidades de otro orden. Son necesidades simbólicas, son necesidades espirituales. Entonces el hombre no emprende acciones por obra de su instinto. No, emprende una actividad subordinada a un plan. Y ese plan está colmado de sentido, lleno de sentido, porque existen entornos organizados cultural e históricamente. La actividad humana compromete todo el espíritu humano, su conciencia y sus ideas, su imaginación, sus músculos, sus convicciones, sus ideales, y cobran sentido en la realidad colectiva que todos hemos creado históricamente. Entonces es la volición, la agencia humana en los contextos articulados históricamente. Ojo, porque ahí tiene cabida y cobra todo su sentido la expresión espinosista de que nadie sabe con exactitud cuánto soporta un ser humano. Profesor. Podríamos decirlo del siguiente modo: nadie sabe de lo que es capaz un ser humano, ¿no? Porque el entorno mismo es su creación. Sí, adelante. ¿Ha leído a Víctor Frank en El hombre en busca de sentido? Sí, por supuesto. Más o menos por ahí va el tema de la voluntad, de cómo ante la adversidad el ser humano tiene que sobreponerse. Está muy buena la narrativa, muy recomendable también ese libro. No sé si lo tengo en PDF. Tengo muchos libros en PDF, si a alguien les gusta, ya se los puedo compartir. Pero sí, hablando de voluntad y de ganas de salir de sociedades colapsadas, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank está muy recomendable. Sí, sí, muy cierto. Totalmente de acuerdo, subrayo la recomendación. Búsquenlo en internet, lo pueden encontrar en alguna página y a leer. Hay que leer, el maestro se tiene que volver un gran lector, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues yo cerraría por el día de hoy. Cerraría con esto, con esta reflexión de la ética de Spinoza. Entender perfectamente bien que no es una invención mía, que depende plenamente de una concepción filosófica del mundo que se llama humanismo, ¿de acuerdo? Y que entiende perfectamente bien que en el centro de todo el universo y la creación, pues está la conciencia humana. Esto no debe de ensoberbecernos, sino todo lo contrario, tiene que hacernos humildes, ¿no? Hay una discusión ahí muy interesante en torno a la capacidad creativa del ser humano y cómo ha desatado su contrario, su némesis, de las capacidades destructivas, que tiene que abrir un espacio para colocarse al ser humano y a todas las especies en la misma tónica del derecho a vivir. Vamos a dejar eso para la siguiente clase, ¿sí? Y estamos en el entendido de que esperan el texto que les mande y que nos damos cita para el día sábado. ¿De acuerdo? ¿A qué hora, profesor? ¿Sábado? Estamos en la propuesta de las 9 o las 10 de la mañana. A las 8, a las 9, a las 10, a la hora que Parece bien a las 9, las demás clases la hemos estado teniendo así, a las 9 de la mañana, de 9 a 11, algo así. Bien, entonces, sí, a reserva de lo que digan mis compañeros. Sí, por mí está bien la hora que ustedes decidan. Siendo la mañana, a mí me queda perfecto. Bueno, pues que sea así. Me resta despedirme, agradecerles que estén acá conmigo, que me den la oportunidad de hablar, compartir mis ideas y pues pedirles que se cuiden mucho, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias, maestro, igualmente. A ustedes. Mucho. Agradecido yo. Que tengan buenas tardes todos. Gracias, profe. Gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye, bye. Hasta mañana.